Muy buenas tardes, estimados colegas, contadores públicos del Perú, autoridades, distinguidos ponentes, invitados especiales y público que nos acompaña a través de Zoom y Facebook Live. Mi nombre es Óscar Sánchez Iglesias, gerente general de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, y tengo el honor de darles la más cordial bienvenida al evento de lanzamiento oficial de la 13ª Convención Nacional de Normas Internacionales de Información Financiera, CONANIF 2026, que se realizará en la ciudad de Tingo, María. Esta 13ª edición de la convención se desarrollará bajo el lema Creciendo con Sostenibilidad, integrando normas NIF de contabilidad y NIC-SP. Este importante encuentro es organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Huánuco en coordinación con la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú y tiene como propósito reunir a expertos nacionales e internacionales para reflexionar, compartir y fortalecer las prácticas contables en este sector. A continuación, presentamos a nuestras autoridades y ponentes invitados. Damos la bienvenida a las distinguidas autoridades y ponentes que nos honran con su participación esta noche. Saludamos al doctor Contador Público Colegiado, Uldarico Pillaca Esquivel, presidente de la Junta de Decanos. De la misma manera, damos la bienvenida al doctor Contador Público Colegiado, Josué Canchari de la Cruz, decano del Colegio de Contadores Públicos de Huánuco. También saludamos al MBA, Contador Público Colegiado, Francisco Javier Zapata López, presidente del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos. De la misma manera, saludamos al Magíster Contador Público Colegiado, Juan Daniel Toledo Martínez, presidente de la Comisión Organizadora de la 13ª Convención Nacional de Normas Internacionales de Información Financiera, CONANIF 2026. De la misma manera, saludamos al Contador Público Colegiado, Mario Arturo Alfaro Luperdi, presidente del Comité Técnico Nacional de Normas Internacionales de Información Financiera de la Junta de Decanos. Esta noche también recibimos con mucho agrado al Magíster Contador Público Colegiado, Carlos Manuel Valle Larrea, ponente nacional, presidente del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario y representante del GLENIF ante la ASAF. De la misma manera, saludamos a la MBA Flavia Fernández Arismendi, ponente internacional, vicepresidenta del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Para iniciar formalmente esta jornada, vamos a invitar al doctor Contador Público Colegiado, Josué Canchari de la Cruz, decano del Colegio de Contadores Públicos de Huánuco, a compartir sus palabras de bienvenida. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Oscar, distinguidas autoridades que nos acompañan en este evento de lanzamiento. Muy buenas tardes o buenas noches a cada uno de ustedes. En nombre del Colegio de Contadores Públicos de Huánuco, es un honor darles la más cordial bienvenida al evento de lanzamiento del 13ª Convención Nacional de Normas Internacionales de Información Financiera, CONANIF 2026. Recibimos con gran responsabilidad la designación como sede de este importante evento nacional que nos permitirá reunir a profesionales de todo el país en la ciudad de Tingo María, Huánuco, conocida como la Portada de la Amazonía, que es un espacio que no solamente destaca por su riqueza natural, sino también por su creciente desarrollo académico y profesional. La CONANIF 2026 representa una valiosa oportunidad para fortalecer nuestras competencias, intercambiar conocimientos y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la profesión contable en un entorno cada vez más dinámico y exigente. El lema que nos convoca es Creciendo con Sostenibilidad, integrando normas internacionales de información financiera, de contabilidad y NIC-SP. Nos invita a asumir un rol activo frente a los cambios globales, promoviendo una contabilidad más transparente, responsable y alineada a los estándares internacionales. Expresamos nuestro agradecimiento a la Junta de Decanos por la confianza depositada en nuestro colegio profesional
así como a la comisión organizadora y a todos los equipos que trabajan y que vienen haciendo posible este importante evento nacional. Invitamos a todos los colegas a sumarse a esta experiencia académica y profesional que sin duda contribuirá al fortalecimiento de nuestra profesión a nivel nacional. Sean todos ustedes bienvenidos. Huánuco Tingo María los espera. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Agradecemos las palabras del contador público colegiado Josué Canchari de la Cruz, decano del Colegio de Contadores Públicos de Huánuco. A continuación, recibimos al contador público colegiado Juan Daniel Toledo Martínez, presidente de la comisión organizadora de CONANIF 2026, quien nos dará aspectos relevantes de esta convención. Buenas tardes, bienvenido, colega Juan Daniel. Buenas tardes con todos. Es un honor dirigirme a ustedes en este evento de lanzamiento de la 13ª CONANIF 2026. Hoy no estamos presentando solo una convención, estamos presentando una oportunidad para transformar la profesión contable en el Perú. Extiendo la invitación oficial a esta 13ª CONANIF 2026 que se realizará los días 28, 29 y 30 de mayo en la ciudad de Tingo María. Titulado, o como lema, Creciendo con Sostenibilidad, integrando normas NIF de contabilidad y normas internacionales de contabilidad del sector público. No es solo un evento, es un espacio donde se integra NIF, NICS, SP y sostenibilidad. Este lema no es casual, responde a los desafíos actuales que enfrentamos como profesionales. Hoy, el contador ya no solo integra información, hoy interpreta, proyecta y toma decisiones estratégicas. El evento se desarrollará en dos modalidades. Tenemos la modalidad presencial en la ciudad de Tingo María los días 28, 29 y 30 de mayo en el auditorio de la Universidad Agraria de la Selva. Esta modalidad permite una experiencia completa, una interacción activa, networking y participación activa con los ponentes y con los participantes. También podrán participar desde cualquier parte del país en tiempo real, con una conexión a Internet. Por lo tanto, nadie se queda fuera de esta convención nacional. La inversión ha sido diseñada considerando accesibilidad y valor profesional. Contamos con tarifas diferenciadas según categoría y modalidad, tanto en la modalidad presencial con las categorías pleno, observador, estudiante, y en la modalidad virtual con la categoría pleno, observador y estudiante. Además, se ha establecido un descuento del 10% para inscripciones corporativas, promoviendo la participación institucional de los contadores públicos. Recuerden, no es un gasto, es una inversión en su desarrollo profesional. Y tenemos los pagos hasta el 30 de abril, pagos por pronto pago. Así también contamos con una serie de beneficios. En esta oportunidad mostramos los beneficios de la modalidad presencial en la categoría de pleno. Van a tener la credencial, el morral, el cuadernillo, el lapicero, el tríptico, con acceso a todas las plenarias, a las ponencias y la exposición de trabajos, así también al coffee break, el acceso a la noche tingalesa, a la noche deportiva, al almuerzo de confraternidad, así también acceso al aula virtual y al certificado CONANIF. Para las categorías de observador y estudiante en la modalidad presencial, tenemos también los beneficios como la credencial CONANIF, la bolsa, el cuadernillo, el lapicero, el tríptico, el acceso también a todas las plenarias y ponencias
y exposición de trabajos. El Coffee Break, el acceso a la noche tingalesa, el acceso a la noche deportiva, el acceso al aula virtual y a la certificación con ANIF. Y en la modalidad virtual, en las tres categorías, tanto pleno, observador y estudiante, la transmisión en vivo a través de la plataforma Zoom de todas las plenarias, el acceso a la transmisión de las ponencias, el acceso al aula virtual y a la certificación virtual por 60 horas académicas. Asimismo, se ha establecido una serie de medios de pago. Hemos habilitado diversas formas para facilitar su inscripción. Tenemos a través del Banco Continental o el BBVA y las cuentas corrientes también en el Banco de Crédito del Perú, a nombre del Colegio de Contadores Públicos de Huánuco. De la misma manera, contamos con atención directa vía WhatsApp para los informes, inscripciones y el correo institucional. En la pantalla estamos mostrando el QR donde pueden inscribirse rellenando el formulario y efectuando el pago correspondiente según las modalidades de participación. Los trabajos de investigación es algo muy importante, es un componente fundamental que quiero destacar en esta convención. La investigación. Esta 13ª CONANIF no es solo un espacio para escuchar, es un espacio para producir conocimiento y es un espacio de investigación. Por lo tanto, invitamos a todos los colegas, contadores públicos colegiados, docentes universitarios, investigadores, a presentar sus trabajos de investigación, originales, alineados al temario, con aporte técnico. Se otorgarán premios de hasta 4.000 soles, las cuales serán evaluadas por una comisión especializada. No solamente es un reconocimiento económico, sino también un reconocimiento nacional. Colegas, ustedes ya tienen experiencia, tienen los casos, tienen ese conocimiento, solo falta dar el gran paso, investigar y compartir. Contamos también con diversos medios para que ustedes puedan comunicarse. Para facilitar su participación, hemos habilitado 2 oficinas, tanto en la ciudad de Huánuco, en Girón Tarapacá 766, con la sede institucional del Colegio de Contadores Públicos. También tenemos un local en la ciudad de Tingo María, en la Alameda del Perú, 668, segundo piso, instalaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de León Soprado. Estamos para acompañarlos en todo el proceso de inscripción hasta el día de la inauguración de esta convención. Colegas, hoy tienen 2 opciones: ver cómo la profesión cambia o ser parte del cambio. Esta 13ª Convención Nacional de Normas de Información Financiera CONANIF 2026 los espera en Tingo María, no solo como asistentes, sino como protagonistas del conocimiento. Los invito a inscribirse, a participar y a presentar sus trabajos de investigación. Las grandes oportunidades no se anuncian 2 veces, se aprovechan. Nos vemos en esta 13ª CONANIF 2026 como protagonistas del futuro de la profesión contable. Muchas gracias. Agradecemos la participación del colega Juan Daniel por compartirnos una visión clara e integral del evento. Les recordamos a todos ustedes que toda la información estará disponible en las redes sociales de la Junta de Decanos y del Colegio de Contadores Públicos de Huánuco. Es momento de dar pase al MBA Contador Público Colegiado Francisco Javier Zapata López, presidente del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos, quien nos compartirá los objetivos estratégicos de la convención. Buenas tardes, colega Francisco, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Estimadas autoridades, distinguidos ponentes, colegas, contadores públicos.
Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es un verdadero honor dirigirme a ustedes en el marco de esta 13ª Convención Nacional de Normas Internacionales de Información Financiera, un espacio académico y profesional que nos convoca para reflexionar sobre los restos actuales de la profesión contable y fortalecer nuestro compromiso con el desarrollo del país. Esta convención representa una valiosa oportunidad para intercambiar conocimientos, analizar los desafíos que enfrenta la contabilidad en un entorno cada vez más dinámico y sobre todo reafirmar nuestro rol como profesionales comprometidos con la transparencia, la innovación y la generación de valor. Permítame compartir con ustedes los objetivos que orientan esta importante convención nacional. El primer objetivo es identificar, identificar la problemática coyuntural a nivel nacional e internacional en la materia contable, así como exponer y sobre todo difundir los avances técnicos y científicos orientados a fortalecer la transparencia, la sostenibilidad y la generación del valor. Como punto número 2, necesitamos contribuir al fortalecimiento de capacidades, competencias y habilidades del contador público mediante la capacitación continua, la actualización normativa y la incorporación de herramientas tecnológicas frente a los nuevos desafíos de la profesión. Como punto número 3, necesitamos fomentar la investigación contable como mecanismo para elevar el nivel técnico de la profesión, contribuyendo al desarrollo institucional y a la solución de las problemáticas tanto económicas como sociales. El siguiente objetivo, necesitamos coadyuvar al cumplimiento de la misión de la Junta de Decanos, promoviendo la profundización del conocimiento contable y sobre todo sus especializaciones. Todo esto en concordancia con los avances científicos, tecnológicos y las exigencias de un entorno globalizado. En el siguiente objetivo, vamos a facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias y las buenas prácticas entre todos los profesionales del país y del extranjero, fortaleciendo una visión integral, moderna y competitiva de nuestra profesión contable. Y en el último objetivo, promover la integración, el fortalecimiento de vínculos profesionales y el compromiso ético de los contadores públicos, orientados a consolidar una profesión sólida al servicio del desarrollo del país. Estoy totalmente convencido de que con la participación activa de cada uno de ustedes, esta convención será un espacio enriquecedor que permita generar propuestas, fortalecer conocimientos y contribuir nuevas oportunidades para nuestra profesión contable. En estos días de trabajo académico que nos inspiren a seguir impulsando una contabilidad moderna, transparente y sobre todo orientada al desarrollo sostenible del Perú. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, estimado colega Francisco. Sin duda, estos objetivos marcarán un hito en nuestra agenda profesional y gremial. Es momento de conocer el programa académico de la convención,
Invitamos al contador público colegiado Mario Arturo Alfaro Luperdi, presidente del Comité Técnico Nacional de Normas Internacionales de Información Financiera de la Junta de Decanos, quien nos detallará las actividades preparadas. Bienvenido, colega Mario. Buenas noches. Buenas noches con todos. Un gusto estar esta noche con cada uno de ustedes, tanto los colegas que se encuentran aquí en la sala como los colegas que nos siguen por las redes sociales de la Junta. CONANIF, 13ª convención, tiene un lema muy importante, que es creciendo con sostenibilidad, integrando normas NIF de contabilidad y normas del sector público. Y este lema está muy asociado a los 3 ejes temáticos con los cuales se ha elaborado esta convención. La primera, que no deja de ser la más importante, el tema de sostenibilidad, en la cual se van a abordar las famosas normas de sostenibilidad S1 y S2 y cómo son aplicadas en la práctica en los reportes integrados respecto a temas de sostenibilidad. Un segundo tema asociado a la contabilidad ambiental, en la cual se tratará la medición de activos y pasivos verdes bajo las normas NIF de contabilidad, para finalizar con un panel en el cual se hablará sobre la hoja de ruta de riesgos y oportunidades en los mercados reguladores. El eje 2, que incluye también la parte de ética y de investigación, pero que está abocada principalmente al sector público, tratará los temas hacia una contabilidad basada en evidencias, el rol de la investigación científica en la implementación de las normas NIF de sostenibilidad y la inteligencia artificial en el Perú, y la ponencia 2, que cubre la parte de ética, en el cual se tratará el tema del YESBA y el Manual Internacional del Código de Ética para Contadores Profesionales. La ética avanza al ritmo del mundo. Estos 2 primeros temas asociados a los temas de ética y de investigación, y en lo que respecta al módulo del sector público, vamos a tratar los temas de transición a la NIC-SP, retos y oportunidades a 2 años de su implementación, concesiones en el sector público, alineación contable en base a las NIC-SP, la sostenibilidad en el sector público, retos para la aplicación del Perú, del IXSB SRS 1, para finalizar con un panel en el cual se tratará el marco contable simplificado para entidades públicas menos complejas, documento que hace pocas semanas fue emitido por la Dirección General de Contaduría Pública. Y finalmente, el eje 3, asociado al tema de normas de contabilidad, en la cual analizaremos los ingresos y donaciones bajo una mirada de la norma IMPAS de entidades no lucrativas. Trataremos el estado de resultados bajo la NIF 18, cambios en el sector minero, agrícola y comercial y cómo impactará la norma. Y terminar con el panel número 3, tercera edición de normas NIF de contabilidad para pymes, retos en su aplicación. Estos 3 ejes temáticos van a ser distribuidos mediante el siguiente programa. El día jueves 28 de mayo tendremos de 9 a 12 el registro y entrega de materiales a todos los asistentes, para luego pasar a un almuerzo libre de 12 a 2 de la tarde, y siendo las 2 de la tarde empezar con la plenaria de inauguración, la cual se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Agraria de la SEM. Terminada la plenaria de inauguración, empezaremos con la ronda de conferencias. En el primer tema tendremos a la norma S1 y S2, la cual va a estar a cargo de la colega MBA Flavia Fernández Arizmendi, quien nos honra con su presencia en esta ceremonia de lanzamiento del evento y nos dará algunos matices de lo que va a ser finalmente esta primera conferencia. La conferencia 2, tratando el tema contabilidad ambiental, medición de activos y pasivos verdes bajo normas de contabilidad, que será a cargo de la PhD Lisette Sánchez Díaz, directora del Departamento de Auditoría, Contabilidad y Control de Gestión en la Universidad Católica del Norte, Facultad de Economía y Administración. Luego pasaremos a un pequeño receso de coffee break de media hora para regresar con la conferencia magistral número 3, la cual estará en un panel donde se desarrollará la hoja de ruta de riesgos y oportunidades en los mercados reguladores. Tendremos como representante de la SMB a la doctora Lucy Amparo y nuestro Samina Huanca, y por confirmar
la presencia del regulador de la Superintendencia de Mercados, perdón, de la Superintendencia de Banca y Seguros. Para finalizar, ese mismo día tendremos la noche cultural, la cual será realizada en la Plaza de Armas de Tingo María. El día 2, el día 29 de mayo, empezaremos a las 8 de la mañana con las exposiciones de los trabajos de investigación hasta las 11 de la mañana, para luego pasar a las conferencias de ética y de investigación. En el primer caso, la conferencia magistral número 4, a cargo del doctor Luciano Tinoco Palacios, miembro del Centro Nacional de Investigación de Ciencias Contables, CENIT, quien disertará la conferencia hacia una contabilidad basada en evidencia, el rol de la investigación científica en la implementación de la NIF de sostenibilidad y la inteligencia artificial en el Perú, y culminando la mañana con la ponencia del magíster CPC Errol Senti Villanueva, responsable de la Comisión Especial DON número 4 del Código de Ética de los Contadores Públicos Profesionales de la Junta de Decanos, ANTIFAT, quien tratará el tema el GIESBA y el Manual Internacional de Código de Ética para Contadores Profesionales. La ética avanza al ritmo del mundo. Tendremos un almuerzo libre de 2 horas, de 1 a 3 de la tarde, para empezar a las 3 con la conferencia magistral número 6, Transición a las NIC-SP, retos y oportunidades a 2 años de su implementación, en la cual tendremos un representante del Consejo Normativo de Contabilidad que será confirmado en los próximos días. A las 4 de la tarde, la conferencia magistral número 7, Concesiones en el sector público, alineación contable en base a la NIC-SP, a cargo del magíster CPC Juan Francisco Araníbar Romero, presidente del Comité Técnico Nacional de NIC-SP de la Junta de Decano de los Colegios de Contadores Públicos de Perú. De 5 a 5 y media, un pequeño receso para volver con la conferencia magistral número 8, la sostenibilidad en el sector público, retos para la aplicación en Perú del ICSASB SRS-1, a cargo del doctor Mauricio Gómez Villegas, profesor asociado de la Escuela de Administración y Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia, investigador senior según la clasificación en el MINCENSIS. Y finalizando la ronda de conferencias del segundo día, tendremos la conferencia magistral número 9, a cargo del doctor Marlon Prieto Ormaza, especialista normativo de la Dirección General de Contaduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien tratará el tema marcos contable simplificado para entidades públicas menos complejas. Ese mismo día tendremos la noche deportiva en el Monte Prado Club Campestre a partir de las 20 horas. Y el último día tendremos desde las 9 de la mañana la conferencia magistral número 10, Ingresos y Donaciones, una mirada a la norma impas de entidades no lucrativas, a cargo del magíster Hernán Pablo Casinelli, presidente del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera Clínica. La ponencia número 11 estará a cargo del magíster, quien también nos honra el día de hoy con su presencia, el magíster CPC Carlos Manuel Vallarrea, representante del Grupo Latinoamericano de Emisores de Información Financiera, GENIF. Él tratará el tema, el estado de resultados bajo el NIF 18, cambios en el sector minero, agrícola y comercial, para culminar con la última conferencia magistral a través de un panel, el cual tratará el tema, tercera edición de las normas NIF de contabilidad para las pymes, retos en su aplicación, que en esta oportunidad me han encargado conducir ese día. Para luego terminar a las 12 con la plenaria de clausura de la 13ª convención y pasar al almuerzo de confraternidad que se llevará a cabo en el Monte Prado Club Campestre. Como saben, tenemos una variedad de temas asociados a los 3 ejes: sostenibilidad, normas del sector público y normas de contabilidad NIF. Y para ello, pues esperamos con la presencia de todos y cada uno de ustedes de manera presencial, de manera virtual, los días 28, 29 y 30 de mayo. Y no solo el día de hoy tendremos las ponencias de la doctora Flavia y el doctor Carlos, sino que también estaremos realizando un pequeño evento académico de PRECONIF el próximo viernes 8 de mayo, entre 7 y 9 de la noche, y para ello nos van a acompañar el magíster CPC Alex Cuscano, quien tratará también de manera distinta el tema de NIF para las pymes, armonización de normas SBS y NIF, y el colega magíster CPC Freddy Llanto, quien tratará el tema de la NIF 18, la nueva cara del resultado. Así que esperamos contar con su presencia tanto en los eventos
pre-CONANIF como en la 13ª convención que se realizará los días 28, 29 y 30 de mayo. Muchas gracias. Gracias, colega Mario. El programa que nos ha presentado es diverso, pertinente y de alto valor técnico para todos los asistentes. Ahora damos paso a nuestros distinguidos ponentes, quienes compartirán un adelanto del enfoque que desarrollarán durante sus intervenciones en CONANIF 2026. Magíster, contador público colegiado Carlos Manuel Valle Larrea, nuestro ponente nacional, es magíster en Administración de Empresas de la Universidad de ESADE España y de la Universidad del Pacífico. Él cuenta con más de 30 años de experiencia en auditoría externa y en asesoría en temas relativos a normas internacionales de información financiera. Asimismo, posee amplia experiencia en consultorías contables de IFRS y el US GAAP. Actualmente es socio de Antum Advisors AC, presidente del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, IPIDET, y representante del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera GLENIF ante el ASAF. También él es miembro de la International Fiscal Association, IFA, y autor de distintas publicaciones del medio local peruano. Asimismo, es autor del libro Fronteras Contables. Nos honra recibir esta noche al magíster contador público colegiado Carlos Manuel Valle Larrea. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Va a ser un gusto compartir con ustedes en la hermosa tierra de Huánuco y poder pues conversar con colegas sobre temas tan importantes, ¿no? Agradezco mucho la invitación, tanto a la Junta de Decanos como al Colegio de Contadores Públicos de Huánuco. Voy a hablar brevemente del tema que se va a explorar a fondo y que creo que da para bastante. Yo creo que es una buena idea, por ejemplo, escuchar el pre-evento de nuestro colega Freddy Llanto, ¿no? Creo que también va a hablar del tema, creo que lo recomiendo para que se contrasten un poco puntos de vista, ¿no? Puedo compartir, ¿no? A ver si me permiten, aquí está. ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve. Ya, pero está en modo de presentación. A ver. Ahora sí. Bien. Entonces, brevemente, voy a dar un enfoque. Me han pedido centrarme ahí en tres sectores, básicamente minería, agricultura y comercio. Tengo la suerte de haber participado en los procesos de discusión de esta norma en el ASAF, que es un foro consultivo del IASB, representando a Latinoamérica. Tengo también la suerte de haber sido invitado para exponer la situación latinoamericana, con lo cual pude recopilar información de toda la región. Y ahora quisiera centrarme en el caso peruano, ¿no? Pero siempre la experiencia de países hermanos ayuda bastante para entender algunas cosas. Estamos hablando de una norma que ha sido un estándar, que ha sido aprobado en abril del año 2024 y que tiene vigencia a partir del año 2027. Eh, estamos ahorita, es el próximo año y tenemos que ir pensando en información comparativa. Por ejemplo, ya afecta de alguna manera el 2026. Reemplaza a la NIC 1, la primera en ser emitida, presentación de estados financieros, ¿no? Y centra sus modificaciones principalmente en el estado de resultados. Es un estándar que ha salido después de un largo silencio del IASB, que tuvo una ola de normas importantes, como fue la de ingresos, la de arrendamientos, la de seguros y la nueva de instrumentos financieros. Pero después de eso hubo un silencio y ahora empieza a salir una nueva ola, que la tenemos con esta NIF 18, la NIF 19 también, es una norma también que no hay que descuidar leer, y se viene próximamente este año, sin lugar a dudas, la NIF 20, que trata con activos y pasivos regulatorios, con tarifas. Es un tema que también, de hecho, vamos a hablar en el futuro. Entonces, se permite su adopción anticipada, sin lugar a dudas. Pero ¿por qué esta sustitución de la NIC 1? ¿Cuál es el objetivo? Acuérdense que las NIF están emitidas en función a los usuarios principales, que se consideran a los suministradores de inversión, de fondos de capital. Entonces,
había una crítica importante de este sector respecto a la utilidad del estado de resultados, a que no existía comparabilidad entre los países, entre las industrias, y había que optimizar esta presentación. Entonces, la NIF 18 se centra fundamentalmente en este estado de resultados. Por otro lado, aparece el concepto, ¿no?, de medidas de desempeño establecidas por la gerencia. Un tema que ya se manejaba en las memorias, ¿no?, y otros documentos que presentaba la entidad de manera pública, las entidades, pero que no hacían ese link con la información de los estados financieros. Y finalmente también se busca perfeccionar lo que se revela en notas de los estados financieros, especialmente la agrupación, los criterios para agrupar cuentas, los criterios para desagregar también información en las notas, donde hay serias deficiencias. En el día de la exposición pondremos ejemplos reales para ver hasta, a veces llegamos a revelaciones de notas absolutamente inmateriales o en otros casos información sumamente relevante es omitida. O llegamos al extremo de cuentas por cobrar diversas, está conformado por cuentas por cobrar diversas. No decimos nada. Eso es parte de los temas que tenemos que cambiar de forma sustancial con esta nueva NIF. Ahora, lo importante aquí, el tema central, el que más dolores de cabeza va a causar a la mayoría de colegas, tiene que ver con la forma en la que se va a presentar el estado financiero. Se han establecido 5 categorías. Las 3 primeras nos van a hacer recordar el estado de flujo de efectivo. Las actividades de operación, que básicamente es el cajón desastre, y esto tiene una trascendencia importante. Todas las partidas que no corresponden a las otras 4 categorías van a estar aquí, ¿no? Tenemos actividades de inversión que tienen que ver con aquellas partidas relacionadas con eh, activos como inversiones, pueden ser en asociadas, en negocios conjuntos, ciertos depósitos a plazos o algún tipo de propiedad de inversión, activos que generan retornos independientes. Va a estar en esta categoría. La categoría de financiamiento son pues partidas referidas a los pasivos que asume una entidad con el fin de solventar sus actividades, ¿no? Entonces, estas 3 categorías nos hacen recordar el estado de flujos. Por otro lado, también se precisa el impuesto a las ganancias como una categoría particular. Y no se lea solo impuesto a las ganancias referido exclusivamente a impuesto a la renta corriente, el que se declara a la administración tributaria. También nos referimos a impuesto a la renta diferido, también nos referimos a tratamientos impositivos inciertos. Y además tenemos una última categoría que no siempre va a estar presente, pero que es relevante, que son operaciones discontinuas. Cuando una entidad decide, por ejemplo, deshacerse de una línea de negocios o vende una operación geográficamente importante, es muy relevante que el lector de los estados financieros sepa los ingresos que genera esa operación, porque ya no se van a dar, o las pérdidas de las que se está liberando ya en la organización. Entonces, esta revelación va a ser fundamental. En el caso de las medidas de desempeño, eh, no quiero entrar en tanto detalle, pero básicamente son subtotales del estado de resultados que una entidad utilice en sus comunicaciones públicas, fuera del ámbito de los estados financieros, pero que son relevantes para ver el desempeño. Algunos corresponden a prácticas de la industria, otros a medidas propias de cada entidad. ¿Ok? Entonces, esto tiene un amplio uso en nuestras regiones menos que en otros países, pero que sí se han utilizado para la gerencia evaluar qué tanto está avanzando. Tenemos varias modalidades de EBITDA, varias utilidades que no consideran algunas partidas, dependiendo de cada sector. También nos vamos a adentrar en esto. Ahorita voy a plantear algunas preguntas sobre este tema, pero así hablando de efectos relevantes, vamos a tener una mayor cantidad de ingresos y gastos. Como esta categoría de actividades operativas es la cajón desastre, como decía, muchas partidas que antes estaban debajo del resultado de operación van a subir al resultado operativo, con varias consecuencias. Incluso en algunas jurisdicciones aparentemente no tributarias, pero van a ser tributarias. Eso es increíble. Eh, entonces,
van a haber partidas que van a subir y van a alterar la forma en la que se veía los resultados, la gestión de un negocio. Otro reto fundamental es la diferencia de cambio. Estamos acostumbrados a la diferencia de cambio, sea ganancia o pérdida, como una línea, ¿no? Después de gastos financieros, por ejemplo, o ingresos financieros. Pues ahora esa diferencia de cambio, salvo que haya una imposibilidad de hacerlo, de lo contrario se va a tener que distribuir la diferencia de cambio en la que está relacionada con partidas de la categoría de operación, de la categoría de financiamiento y de la categoría de inversión. Y a veces también podrían tener relación hasta con el impuesto, con la categoría de impuesto a las ganancias. Y ustedes se pueden quedar sorprendidos, pero no, ¿qué tal si mi moneda funcional, por ejemplo, es dólar y yo en el Perú, por ejemplo, declaro mis impuestos en soles? Pues voy a tener una diferencia de cambio. Los soles generan diferencia de cambio si mi moneda funcional es el dólar. Podría tener una partida relacionada con diferencia de cambio, relacionada con el impuesto a la renta. Entonces, ese tipo de temas van a haber. Va a dar lugar a una modificación del plan de cuentas, tanto el nacional, pero también al interna a la organización. Tiene efectos también en precio de transferencia. Eso es un asunto que no se está analizando con la debida precaución y atención, pero ciertas metodologías usan el estado de resultados y ahora van a tener un cambio radical. Cómo se va a enfocar eso? Eso es otro tema también a analizar. Y un gran reto, explicar a la gerencia y a otros stakeholders interesados en la información financiera, bancos, sindicatos, proveedores, posibles inversionistas, sobre un nuevo estado de resultados que no tiene que ver con lo que estábamos acostumbrados a ver. Y esto es una labor larga, una labor que hay que detallar bastante. Entonces, eso es un reto también. Vamos a hablar de algunas dificultades que se han presentado en ciertos grupos, ¿no? Lo mismo en el caso de las medidas de desempeño. En las medidas de desempeño hay una confusión. ¿Son ratios? No tienen que ver con la mayor parte de ratios. Solamente afectan partidas, tienen que ver con partidas del estado de resultados. ¿Guarda relación con los covenants, con los compromisos contractuales que hago cuando tengo un préstamo? Vamos a discutir ese tema. La perspectiva debe ser desde el punto de vista del consolidado del grupo o de los estados financieros separados o individuales. Una medida de desempeño que es relevante para la corporación lo va a hacer a nivel de la subsidiaria que estoy preparando estados financieros. Ese es otro tema también que hay que discutir. Y la vinculación que existe con la memoria de la entidad. El IASB está trabajando en estos momentos en vincular las revelaciones de la memoria con lo que se revela en otros estados financieros. Tiene que haber esa interconexión. Entonces, ahí también vamos a discutir ese tema. Y finalmente, el centro, como mencionaba, van a ser tres sectores: minero, agrícola y comercial, de lo cual espero aportar casuística para discutir. Vamos a poder conversar ahí, tanto en la exposición como fuera de ella, con mucho gusto, porque se vienen varios retos. Por ejemplo, para identificar cada partida que va a ir a una u otra categoría, tengo que hacer un mapeo exhaustivo de las cuentas de resultados, tanto por naturaleza como por función. Y apreciamos limitaciones de algunas empresas. Algunas solo presentan información por naturaleza, otras no tienen naturaleza, otras por función. Ese también es otro tema que habla la NIF 18. Pero ya en el campo de las empresas locales hay dificultades. Dificultades también que nos plantean los sistemas y los RPs que están utilizando las entidades. Entonces, ese es otro asunto. ¿Está preparado el SAP? ¿Está preparado el Oracle y otras variedades? Ese es otro tema también que tenemos que ver. La diferencia de cambio. Efectos cuando mi moneda funcional es distinta al sol. ¿Cómo puedo hacer con mis cuentas para lograr una plena identificación de las diferencias de cambio que tienen que ver con mis obligaciones financieras de las que están relacionadas con mis cuentas por pagar comerciales, por ejemplo? ¿Tengo el adecuado direccionamiento? Tengo que automatizar ese cálculo a veces. ¿Y qué medida de emergencia puedo proponer cuando va a demorar el proceso de transición? Esos casos también los vamos a tratar. No, en el mundo de las agrícolas y las mineras, por ejemplo, hay muchas transacciones con derivados. ¿A qué categorías se reportan?
que es distinto si estoy a un derivado que es solamente cobertura económica, pero no cumple con lo que es cobertura contable. ¿Qué pasa si son actividades especulativas? ¿Dónde voy a registrar cada efecto? Ese es otro asunto que lo vamos a ver. Igual en los activos biológicos. ¿Algún tema a evaluar con el famoso ajuste por valor razonable de la medición de la NI 41? ¿Algunas consideraciones que tenga que ver? ¿Algunos errores que se presentan en la práctica respecto a esta medición y que quizás con esto vamos a tener que empezar a corregirlos? ¿No? En lo que es el sector minero también. ¿Cómo se va a hacer con los efectos de provisiones por cierre de mina y otros pasivos ambientales? ¿Cómo se van a mostrar los efectos, ¿no? Operaciones discontinuadas también son comunes. A veces abandono con un área geográfica, de repente un cultivo ya no me es rentable. Ha habido casos, yo he visto casos de empresas que apostaron, por ejemplo, por la uva, no les fue tan bien, otras lo hicieron por el arándano, entonces tienen que abandonar esos cultivos. Y lo mismo en el caso de los yacimientos mineros que pueden tener, por temas de coyuntura de precios que van a la baja o al alza, pueden tener distintos efectos en mis operaciones. O está decreciendo la ley del mineral que estoy extrayendo en una zona específica. ¿Tiene consecuencias esto? Eso lo vamos a hablar. No. Lo mismo con lo que son inversiones en asociadas o negocios conjuntos, cuyo efecto normalmente va a ir a lo que es actividades de inversión. Pero ¿qué pasa si estas tienen relación con mi propio giro? Sí, tengo una inversión en una asociada que se dedica al mismo giro comercial que yo, ¿no? Ahí hay una discusión, actualmente incluso se discuten algunas variaciones en estos temas porque podrían haber modificaciones en la NIF 18 antes que entre en vigencia. Entonces, como pueden ver ustedes, tenemos una serie de temas para exponer, para discutir en este evento, al cual invito a todos los colegas, también a los estudiantes, ¿no? Y resaltar la importancia de la investigación. Es fundamental hacer investigación y discutir académicamente estos puntos importantes. Entonces, eso es básicamente lo que tenía por decirles. Va a ser un gusto verlos en la ciudad, en Tingo María y en la hermosa región de Huánuco. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado colega Carlos Manuel Valle, por su valiosa participación. Pronto nos estaremos viendo en la ciudad de Tingo María. A continuación, queremos presentar a la MBA Flavia Fernández Arizmendi, ponente internacional, contadora pública por la Universidad de la República. Ella posee un MBA y una especialización en costos y gestión empresarial. Cuenta con una certificación en reportes de sostenibilidad por la misma universidad. Asimismo, cuenta con formación en alta dirección en agronegocios por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora adjunta en la Universidad de la República y lidera la unidad sobre blockchain y contabilidad. En el 2025 ha presidido la Alianza Regional Latinoamericana en reportes de sostenibilidad ante la UNTAC. Además, cuenta con más de 20 años de trayectoria en gerencias de administración y finanzas. Actualmente es vicepresidenta del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Desde el hermano país de Uruguay recibimos a la MBA Flavia Fernández Arizmendi. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, es un gusto compartir este espacio con ustedes para contarles de qué va a tratar mi ponencia en mayo. Les traje para compartir una presentación. A ver, ustedes me confirmarán si lo ven. Sí se ve. ¿Están viendo? Perfecto. Bueno, entonces es así, es que es un gusto acompañar este lanzamiento de Conanif. En cierta forma, hoy vengo a contarles no solamente sobre normas, sino que venimos a intercambiar y a cuestionarnos un cambio más profundo en el sentido de cómo las organizaciones comienzan a generar valor, cómo gestionan los riesgos
y cómo se vinculan con el mercado y con el financiamiento, que en cierta forma ese es el verdadero alcance de la NIF S1 y S2. En cierta forma esto ya está pasando. ¿Qué está pasando? Cuestiones que tienen que ver con demandas de inversores y del mercado. Ya no miran los inversores solamente los estados financieros tradicionales, miran también cuestiones que tienen que ver con los riesgos climáticos, con la gobernanza, con la resiliencia, y al mismo tiempo los reguladores van avanzando y el acceso al financiamiento empieza a depender de esto. En cierta forma, estos reguladores están ya dando señales claras con respecto a los riesgos de sostenibilidad. Estos que no son solo nuevos riesgos, sino que afectan claramente a temas de crédito, de mercado, de liquidez. Y esto, en cierta forma, en este contexto, donde la IFRS, la fundación de IFRS, con la creación del ISSB, genera un lenguaje común global y, en cierta forma, esto pasa a ser, más allá de voluntario, a ser una cuestión de la práctica profesional. Y hoy ustedes, Perú está en un momento clave. En cierta forma, recientemente emitieron una resolución, aprobaron una resolución, la 001-2026, en la cual se genera un marco asociado a ordenar y orientar en temas de sostenibilidad. Los reguladores empiezan a moverse, como ser la Superintendencia de Banca de Seguros y la Superintendencia del Mercado de Valores. Y esto es importante porque no es tarde, es el momento justo para hacer bien desde el inicio todo lo que se han planteado en esta también adopción en esta innovación. Y lo interesante de Perú es que también se planteó un proceso o un enfoque gradual, proporcional, y que en cierta forma se busca o se basa en desarrollar capacidades. Un enfoque orientador, mirando esa lógica de la preparación de la información. En cierta forma, también aquí las empresas, muchas de ustedes, ya están iniciando estos procesos y en cierta forma, cuando nos encontremos en Tingo María, vamos a ver una orientación, vamos a conocer cómo ha sido la adopción y el avance en el mundo a nivel global, como también a nivel regional, y ustedes están avanzando en ese camino. En esa misma línea, a ver si me deja seguir pasando. Bueno, ahí tuve un... Disculpen, se me pasó. Bueno, y ahí justamente lo que está pasando, y en cierta forma, la S1 y S2, mirándola desde una mirada simple de lo que quiere proponer y lo que nos plantea a nivel global, es justamente una base global de divulgación de información financiera vinculada a la sostenibilidad, en la cual la primera es aquella que la información de sostenibilidad pasa a ser relevante, donde las empresas requieren esa divulgación y sobre las cuales se experimentan y se plantean una serie de cuestiones para llevar adelante dicha acción. Y por otro lado, existe una arquitectura en la misma que está sustentada en 4 pilares, un pilar asociado a gobernanza, en la cual se tienen que definir quiénes son los responsables justamente de construir toda la información necesaria para contribuir y divulgar esta misma información. Por otro lado, tenemos un pilar que tiene que ver con la estrategia, una estrategia bueno, que justamente impacta en el negocio. Debemos de conocer
cómo este conocimiento y esta estrategia incluye esta mirada de sostenibilidad más allá de lo que veníamos planteando en la estructura de la gestión. El pilar asociado a los riesgos, en el cual cómo puede afectar los resultados a la hora de analizar estas cuestiones asociadas a la sostenibilidad. Y después la mirada o la métrica, el pilar asociado a la métrica, en el sentido de cómo medimos efectivamente estas cuestiones. En cierta forma, estos cuatro pilares coinciden como hoy los reguladores en Perú están estructurando también la gestión de los riesgos. Esto no es teoría, sino que está siendo una forma o se está pidiendo una forma efectiva de gestionar los negocios. Entonces, resumiendo, la S1 termina definiendo cuál es la información de sostenibilidad que es relevante para los inversores y para el mercado, y la S2 se enfoca especialmente en el clima, ¿sí? Y dentro de él, cuáles son estos riesgos y oportunidades en las cuales las empresas empiezan a efectivamente tener que desarrollar y potenciar sus sistemas de información a los efectos de conectar su información financiera tradicional. Y esto, en cierta forma, lo que está pasando en el mundo tiene que ver con algo que no es una tendencia, sino que efectivamente es una dirección. En cierta forma, en los últimos años, en los últimos años, digo bien, más de 40 jurisdicciones han avanzado en la adopción de estas normas. Asimismo, vamos a ir, cuando estemos en Tingo María, así como les conté al inicio, de ir analizando y haciendo una lectura en ejemplos explícitos de cómo diversas empresas líderes hoy están reportando, ya adoptando estos dos estándares S1 y S2. Citándoles ahí, por ejemplo, a Walmart México y Centroamérica, Coca-Cola FEMSA, que recientemente publicó su reporte asociado a normas S1 y S2, ya integrando desde las distintas unidades de negocios y de sus distintas localidades en las cuales se encuentra presente. También en Brasil, Vale, que es una de las empresas que también han ido avanzando en función de la adopción en dicho país de efectivamente cómo comenzar a divulgar información asociada a la S1 y a la S2. Y algo bastante relevante que tiene que ver con que esto es algo que ya está presente en las organizaciones, ¿sí? La clave aquí es que no se empieza de cero, en el sentido de que hoy podemos visualizar un ecosistema en el cual muchas empresas ya están familiarizadas con marcos como Cerelgri, el SASB, también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Pacto Global, y en cierta forma es como hoy podemos mirar que em, ya están adoptando o ya han incluido en sus sistemas de información cuestiones que tienen que ver con sostenibilidad. En cierta manera, en un momento se planteó esta como una situación en la cual estábamos inmersos en un ecosistema donde convivían diversos marcos y fue ahí donde efectivamente estas dos normas vinieron a contribuir a justamente a no reemplazar en su totalidad, sino justamente a ordenar, a integrar y a conectar toda esta información asociada a sostenibilidad con información financiera tradicional. ¿Por qué? Porque hoy los informes corporativos tradicionales no son suficientes a la hora de brindar información a los mercados. ¿Sí? Entonces, en esa línea vamos a hacer también
a medida que vayamos haciendo el comparativo de distintas lecturas, de distintos reportes, efectivamente cómo muchas empresas han ido evolucionando en la adopción temprana de aquellos marcos como GRIP, SAPSI, dependiendo también del sector en el cual estén llevando adelante sus negocios, en cómo también esa ganancia, ¿no? De que en realidad no es iniciar desde cero, la misma puede empezar a contribuir a explícitamente a transformar o a ir hacia la adopción de S1 y S2 que a medida que si ustedes ingresan que IFRS a través del ISSB tiene disponible para todos nosotros en su página web recursos muy relevantes a la hora de poder hacer justamente esas conexiones entre los distintos marcos donde hoy las empresas están divulgando y de qué manera pueden efectivamente contribuir a aprovechar todo ese ecosistema y toda esa información que muchas de ellas está desarrollando. Entonces, lo clave entonces es no empezar de cero y llevándonos esa idea y vamos a llevarnos o centralizarnos en esa idea de que, bueno, esta S1 y S2 no reemplazan todo lo que ya algunas de estas empresas están llevando adelante, sino de nuevo las ordenan, las integran y los conectan efectivamente con la información financiera. Ese es realmente el cambio que vamos a estar experimentando. ¿Y qué viene después? Bueno, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar entonces en aquellas empresas que todavía no han iniciado estos procesos? Capaz que ya sí tenemos entidades en las cuales hoy ya, como vimos, están divulgando, presentando reportes asociados a estos marcos que estuvimos compartiendo. Bueno, de cómo llevar entonces esta cuestión de la norma a la acción concreta, ¿no? Mirando desde una mirada del diagnóstico en el cual identificamos distintas exposiciones a los riesgos de sostenibilidad, ya sean directas o indirectas, cómo a través de las distintas limitaciones que logramos comprender en cuanto a la información y la calidad de datos que presentan una brecha y esa oportunidad efectivamente para complementar y entender dichas limitaciones para levantar las mismas. Después viene una cuestión de que requerimos asignar, perdón, responsables, responsabilidades, esto asociado a la gobernanza, porque se requiere entender quiénes son aquellos que claramente llevan adelante esta gobernanza, ya sea cuestiones claras hacia los directorios o hacia determinados comités a los cuales se le asignan determinadas responsabilidades. También se requieren capacitaciones, también se requieren recursos adecuados para esta construcción. Después algo que no es menor y que tiene que ver con los datos. Los datos en cierta forma terminan siendo la base de la construcción hacia lo estratégico, ¿no? Hoy debemos de incluir, consolidar todo aquello que tiene que ver con información estratégica, cómo la sostenibilidad pasa a estar dentro del corazón de las organizaciones y cómo esa construcción de los sistemas de información requieren relevar mayores datos y cómo efectivamente asegurarlos y construirlos en base a la misma estrategia que esta empresa está planteándose. Y después el hecho de, bueno, de conectar, ¿no? Cómo este primer reporte o los reportes efectivamente me terminan facilitando la conexión entre aquella información asociada a la gestión interna del negocio, justamente con la divulgación asociada con los sistemas de información. Lo que estamos viendo en cierta forma es cómo las empresas pasan a justamente a reportar
los sistemas de sostenibilidad, a gestionar asociados a estos temas riesgos financieros y riesgos financieros asociados o derivados a la sostenibilidad. Y algo bien interesante que ustedes han planteado a la hora de adoptar este camino, ¿no?, que decidieron construir a la hora de adoptar las normas S1 y S2, este camino bueno, que fue trazado con una variable que es el tiempo, porque también se permiten avanzar y aprender antes que estas normas efectivamente terminen teniendo ese rol de obligación, ¿no? Y, y en cierta forma aquí de la norma a la acción, el mayor riesgo hoy no necesariamente es no hacerlo o hacerlo imperfecto, ¿no? Sino que justamente es cómo empezar en esta transición. Y muchas veces los errores que podemos identificar en estos procesos es cuando efectivamente iniciamos el reporte, o sea, el proceso de reportar sin una gobernanza clara, sin tener definidas las responsabilidades, sin tener datos confiables. Hoy en día la información y la trazabilidad de dicha información pasa a ser también el corazón y el éxito a la hora de querer reportar información de sostenibilidad. Y después, cómo evitar también la desconexión de las finanzas, cómo lograr esa armonía, esa conexión entre la información financiera tradicional y la información de sostenibilidad asociada a las finanzas. Y siguiendo así, eh, estamos, si bien ahora conversando sobre estas dos nuevas normas que nos mueven nuestro contexto profesional, también lo tenemos que visualizar, que en cierta forma también el CONANIF muestra esa mirada bueno, de cómo tenemos que interpretar este ecosistema completo asociado a esa base global para la divulgación, como es el reporte, asociado al ISSB y su vinculación con otros marcos que hoy están exigiendo, que están existiendo, como ser el SASB, el GRI, lo que estuvimos conversando en ese ecosistema de marcos. Después viene la necesidad justamente de confiar en esa información que acompaña la información financiera de sostenibilidad. Aquí recientemente, a fines de noviembre del 2024, se aprobó una nueva norma que justamente lo que busca es, bueno, de generar procedimientos para dar confianza a esos reportes asociados a S1 y S2. Y bueno, y este aseguramiento que también viene de como hoy también estamos acostumbrados, pero que en cierta forma viene a reforzarse la conexión con estos estados financieros tradicionales, donde el Código de Ética y otras organizaciones a través del IESBA, bueno, vienen también a plantear cómo estas cuestiones de sostenibilidad están inmersas en los temas que hoy también nosotros como profesionales lo tenemos muy presente. Entonces, ese es el ecosistema completo que tenemos que comenzar a incorporar, acompañando esas bases globales de divulgaciones como ser la S1 y S2, justamente la normativa asegurada, asociada al aseguramiento, como es el ISA 5000, y bueno, y esa parte vinculada a las cuestiones de ética, de cómo debemos de llevar adelante este tipo de negocios. Y algo que me gustaría como pensar este espacio de CONANIF y que vamos
bueno, a darnos ese espacio, pensando bueno, en que los riesgos de sostenibilidad hoy pasan a ser también riesgos financieros. Un concepto que también ustedes lo plantearon a la hora de tomar la decisión de adoptar esta S1 y S2, que tiene que ver con la gradualidad y la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? En cómo ir implementando estas normas, en función de las realidades de vuestro país, ¿no? Y cómo el regulador, las empresas pequeñas y la realidad latinoamericana también es necesaria, adaptarla, y de ahí esos principios de gradualidad y proporcionalidad que están, presentes a la hora de llevar, adelante estos procesos de acción de adopción de normas S1 y S2. Y bueno, y esto mirado desde un proceso colectivo, como dijimos, reguladores, las capacidades. Se habló mucho de investigación, cómo efectivamente esos procesos, logran generar espacios de articulación de distintas miradas, desde la profesión, desde la universidad. Bueno, cómo estos espacios, como el CONANIF también, pasa a ser un ecosistema en el cual, entre empresas, reguladores, academias y profesión, tienen un rol clave a la hora justamente de generar estos espacios técnicos, estos espacios que efectivamente acompañen estos procesos para construir las capacidades necesarias, y que en cierta forma plantearon un plazo para que efectivamente pueda lograrse. Y para cerrar, me gustaría dejar un mensaje en el sentido de que, las normas S1 y S2, en realidad no solo lo podemos ver como un reporte más corporativo, ¿no? Sino que en cierta forma pasan a ser una nueva forma de mirar o explicar el valor que generan las organizaciones, las empresas en los países, y que quienes antes preparaban, los informes corporativos, cuanto antes se preparen, van a tomar mejores, decisiones, van a poder generar mejores oportunidades, y que en cierta forma lo que estamos viendo hoy en Perú con la adopción de este camino es, justamente están recorriendo lo que hoy muchas jurisdicciones también lo están haciendo, con forma paulatina, con guías, generando capacidades a la hora de evitar, caer, como muchas veces nosotros en Uruguay decimos, evitemos que, vengan todas las obligaciones, y que no nos encuentren, sin las capacidades necesarias de hacer frente a esta situación. Bueno, eso más o menos lo que quería comentarles hoy, el hecho de, el próximo 28 de mayo estaremos compartiendo el primer espacio dentro de la convención del CONANIF. Iremos haciendo un camino, recorriendo el camino de cómo ustedes, definieron esta adopción de las normas. Estaremos de nuevo mirando a nivel global cómo las distintas empresas ya han ido incorporando, cómo ha sido el alcance de las mismas, y bueno, y en base a eso generar, experiencia en términos comparativos de cómo avanzar en esta línea. Muchas gracias a la MBA Flavia Fernández Arizmendi, ponente internacional. La esperamos con mucho gusto en Tingo María a fines del mes de mayo. Una vez más, gracias por sumarse a esta experiencia de formación profesional de alto nivel en nuestro país. Y para cerrar este evento de lanzamiento, tenemos el honor de invitar al doctor contador público colegiado Uldarico Pillaca Esquivel, presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, quien brindará sus palabras finales. Buenas noches, presidente, bienvenido. Muchas gracias. Ante todo, tengan ustedes muy buenas noches.
señor doctor CPC José Canchari de la Cruz, decano del Colegio de Contadores Públicos de Huánuco, señor CPC Juan Daniel Toledo Martínez, presidente de la comisión organizadora, magíster CPC Francisco Javier Zapata López, presidente del Comité Técnico Nacional Permanente, señor CPC Carlos Manuel Valle Larrea, ponente nacional, magíster Flavia Fernández Arismendi, ponente internacional, estimados colegas presentes en la sala. Para mí es un honor dirigirme a todos ustedes, manifestando que el día de hoy, en forma oficial, se efectúe el lanzamiento de esta actividad académica, la 13ª Convención Nacional de Normas Internacionales de Información Financiera. En ese contexto, hemos tenido la participación de los expositores, tanto nacionales e internacionales, de la comisión organizadora. Nos han dado a conocer los objetivos de esta convención, con el lema que nos convoca, el crecimiento con sostenibilidad, integrando normas NIFS, contabilidad NICS, sector público. Resume los desafíos actuales de la profesión con transparencia y sostenibilidad fundamental. La realización de este evento en la localidad de Tingo María es una descentralización importante de conocimientos profesionales contables a nivel nacional. Agradecemos al Colegio de Contadores Públicos de Huánuco por esta tarea tan importante que se va a llevar a cabo los días 28 al 30 de mayo del 2026. En ese contexto, me permito manifestarles a la comisión organizadora, a la parte académica, promover los trabajos de investigación en forma oportuna y su calificación correspondiente, con bastante eficiencia y oportunidad. Y sugiero a la comisión organizadora de que máximo los trabajos deben ser expuestos como 8, como máximo. Los mejores trabajos deben ser expuestos porque se trata de una convención nacional. Sugiero, porque las comisiones tienen la independencia correspondiente, pero es una sugerencia parte mía, tratándose que es una convención nacional, los trabajos deben estar a esa altura, los trabajos de una nacional. No me queda más que agradecerles su participación de cada uno de ustedes. Más que nada nos han apoyado en esta oportunidad los ponentes nacionales e internacionales. Un cordial saludo a la colega Flavia Fernández de la Junta de Decanos. Esperamos tenerlo en esta convención. Muchas gracias y que sea un éxito esta convención. Buenas noches. Gracias, señor presidente. Finalmente, queremos compartir con todos ustedes el video oficial de la convención CONANIF 2026 como parte del cierre de esta jornada. Y a todos ustedes, nos vemos en la ciudad de la Bella Durmiente, Tingo María. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante con el tape. En el corazón verde del Perú, donde la naturaleza inspira y el conocimiento trasciende, existe un lugar donde la magia y la sabiduría se encuentran. Tingo María, la mística ciudad de la Bella Durmiente. Custodiada por la imponente Bella Durmiente y rodeada de maravillas como la Cueva de las Lechuzas, la refrescante Catarata Santa Carmen y la inmensidad del Parque Nacional Tingo María. Un destino donde la naturaleza te invita a descubrir algo más. En este escenario único,
se desarrollará uno de los eventos más importantes del país, la 13ª Convención Nacional de Normas Internacionales de Información Financiera, CONANIF 2026. Este 28, 29 y 30 de mayo, en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, bajo el lema Creciendo con Sostenibilidad, integrando normas NIF y NIC-SP. Expertos, profesionales y líderes del ámbito contable se reunirán para compartir conocimientos, fortalecer capacidades y proyectar el futuro de la profesión. Organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Huánuco y la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Este no es solo un evento, es una experiencia que transforma. Estimados contadores, los invitamos a formar parte de este evento de capacitación muy importante que se desarrollará en la ciudad de Tingo María, CONANIF 2026. Tingo María los espera. Aprende, conecta y descubre mientras te sumerges en la belleza única de la selva peruana. CONANIF 2026, en Tingo María, donde la sostenibilidad y el conocimiento marcan el camino hacia el futuro. Muy bien, muchas gracias a todos. Acabamos de terminar el evento y hemos salido del aire. Muchas gracias la participación a la colega Flavia Fernández, un saludo especial hasta Uruguay, al colega Carlos Valle por su participación, nuestro presidente de la Junta de Decanos, al colega Mario Alfaro,